Hola a todos y bienvenidos a este espacio de Atlantis University. Mi nombre es Laura Rojas y como siempre es un enorme placer para mí estar aquí con todos ustedes hoy en el webinar Revolución Educativa, Innovación y Transformación Digital. Tenemos un invitado muy especial, él es Eduardo Atencio Bravo, él es director de desarrollo profesional, consultor académico y de investigación y docente de maestría y doctorado, y concentra su energía, pasión, habilidades e intereses en hacer que las cosas sucedan, asumiendo la innovación como hábito y herramienta para promover experiencias de gestión educativa disruptivas y acordes a las necesidades del mercado laboral actual. En su apuesta estratégica busca generar valor agregado a modelos educativos que van más allá de lo convencional, incorporando un enfoque centrado en el usuario, sus soft skills y el desarrollo profesional para incrementar sus niveles de empleabilidad conforme a los requerimientos de la sociedad digital. Bienvenido, Eduardo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, Laura, por la invitación, de verdad que bueno, muy complacido de acompañarlos en este espacio. No, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, nos vas a ilustrar entonces ahora con ese conocimiento y con esa experiencia maravillosa que tú tienes. A todas las personas que nos están acompañando, los invito a que a través de nuestro chat formulen preguntas que quieran hacer con respecto a este tema o con respecto también, bueno, a nuestros programas académicos, fechas de inicios de clase o nuestro programa de becas que tenemos disponibles también para todos ustedes, porque allí van a estar nuestros especialistas de admisiones pendientes para responder todas sus inquietudes. Bueno, vamos a empezar entonces, con el tema de nuestro webinar, por supuesto, Revolución Educativa, Innovación y Transformación Digital. Quisiera que empezáramos, por favor, hablando un poco de cómo ha impactado la transformación digital, obviamente a todos los sectores, pero hoy quisiera que por favor nos enfocáramos un poco en el ámbito educativo. ¿Cómo ha transformado la transformación digital este ámbito educativo? Sí, Laura, fíjate, la transformación digital sin duda alguna se ha convertido en un fenómeno global que ha impactado todas las áreas del ser, ¿no? Tanto del ser como del quehacer, toda la dinámica, las dimensiones, la forma en cómo nos comunicamos, interactuamos, consumimos, vendemos, estudiamos, en fin. Todas estas dimensiones, por supuesto, han implicado un proceso de transformación que bien lo hemos podido percibir no solamente a nivel de la implementación de nuevas herramientas y tecnologías para decir nos digitalizamos o mejoramos un proceso determinado, ¿no? Sino que ha implicado trascender la mirada, renovar la cultura de la organización para adaptarnos realmente a estos requerimientos de una sociedad digitalizada, donde nuevos perfiles, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas han emergido, no solamente antes, durante y después del COVID, ¿no? Hablábamos recientemente Claro. de este fenómeno que sin duda alguna trastocó y que impactó. Aceleró seguramente, Totalmente sí. impactó, hacia allá iba, catalizó, dinamizó, aceleró el proceso de cambio, al cambio que las instituciones en cierto modo no queríamos ver o no queríamos asumir, ¿no? En su momento asumíamos como un proceso de innovación digital, incorporar simplemente una tecnología de información y comunicación simplemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Wow! Innové porque implementé tal recurso, tal estrategia o tal X aparato. Simplemente verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sin entender que la transformación digital implica no solamente la incorporación y la adopción de una nueva tecnología y asumir de ella ese aprendizaje tecnológico que esto implica, sino que también implica formar a ese capital humano que va a estar al frente de poder liderar estos procesos de cambio, abonar una cultura dispuesta a la gestión estratégica y la innovación y, por supuesto, complementariamente, lograr un ADN institucional ganado a ese proceso de cambio que va mucho más allá de. Entonces, hablar de impacto se pierde de vista porque ha trastocado toda la dimensión de la educación, ¿ok? Claro. Su dinámica académica, su dinámica administrativa, operativa. Estamos hablando no solamente de digitalización de procesos, estamos hablando de un acercamiento y relacionamiento con el cliente a través de plataformas, herramientas, equipos de trabajo de gestión remota, es decir, toda una cultura que va mucho más allá de simplemente implementar una herramienta determinada. Claro, y es un tema tan amplio realmente y tan complejo que podríamos estar aquí horas hablando de eso, pero esa respuesta que me das me hace pensar un poco como que seguramente hay cosas que hemos hecho bien en ese camino a la transformación digital y hay cosas, como tú mencionas, que tal vez se nos van de la vista porque creemos que transformación digital es lo que tú dices, implementar un sistema, comprar un equipo y ya estamos listos, ya nos transformamos digitalmente. ¿Cuáles dirías tú que son los aciertos que ves hasta el momento? Porque además este es un tema del que venimos hablando hace muchos años. Hoy lo sentimos muy presente en todos nuestros días, pero de transformación digital estamos hablando hace años. ¿Cuáles son tal vez esos aciertos que hemos tenido?
¿Y cuáles dirías tú? Ya mencionaste algunos, pero que son como que las faltas que todavía debemos tener en cuenta para ser efectivos en este proceso de transformación. Fíjate que yo voy siempre a un elemento crucial, ¿no? Y es la disposición al cambio que han tenido las instituciones y nosotros, los que operamos las instituciones, los líderes, los gerentes, que estamos al frente de los procesos estratégicos para lograr los objetivos determinados, de poder tener apertura a ese cambio, abrazar el cambio, adoptarlo como la solución y no como el problema, ¿no? Yo pienso que ese es el primer acierto que hemos tenido y siempre que me toca en estos escenarios, no solamente a través de estas invitaciones, sino también a nivel de formación, de docencia, decirle, la pandemia desnudó lo que no queríamos ver, ¿no? Sí. Y hacernos conscientes de esa necesidad de cambio nos impulsó a nosotros mismos a darnos la oportunidad de adoptar esas posibilidades para subsistir, ¿no? Y entender la subsistencia como un proceso de la autorrealización humana también parte de la necesidad de poder incorporarnos a estas estructuras de cambio. Entonces, aciertos han habido muchos, ¿no? Desaciertos creo que mucho más aún. ¿Por qué? Porque han surgido posiciones muy estratégicas en las organizaciones donde se le ha querido otorgar la responsabilidad de la gestión del cambio, de la gestión de la innovación, de la transformación digital a una dirección, a una unidad estratégica de tecnología e información, a una dirección de gestión de la innovación, sin entender que esto es un proceso transversal, que sin duda alguna permea cada una de las instancias de la institución educativa, permea cada una de las funciones que nosotros lideramos. Entonces, hay que empezar por realmente desarrollar procesos formativos que nos permitan internalizar que la transformación digital, como lo dije hace rato, implica un proceso de gestión estratégica. ¿Ok? Tiene que haber un horizonte, tiene que existir un objetivo del para qué me voy a transformar digitalmente. Para ser más competitivo, para lograr tener mayor productividad, para adaptarme a los requerimientos del contexto al cual me debo, para responder a las tendencias globales que marcan pauta en esta época de era digital. Claro. Y de esta manera poder entonces ir equiparando esa necesidad que como institución tenemos a lo interno para satisfacer la necesidad de ese sector, de ese mercado, de ese consumidor, ¿ve? Entonces son muchísimos los que pudiese mencionar. Sin embargo, tener claridad y norte en el proceso de transformación me va a permitir a mí delimitar realmente lo que es realmente ese cambio en la cultura digital de mi institución. Bien, claro. Que implica una madurez digital, implica también una infraestructura tecnológica, implica una mentalidad digital de quien va a estar al frente, unas competencias para poder desempeñarse idóneamente, todo un cúmulo de elementos que tienen que preverse a la hora de poder abordar este proceso. Vuelvo y repito, partiendo de un plan estratégico bien definido. Claro, claro. Y me haces pensar un poco también en una frase que he escuchado, bueno, en otros contextos, que es como de atrevernos a ver siempre el mundo con ojos nuevos, porque específicamente en el rol de los educadores, que es pues obviamente la industria en la que estamos y que lo he podido identificar, ha sido un paradigma tremendo y para algunos un reto mucho más difícil de asumir que otros, que es como trasladar la clase presencial a la clase virtual. Yo he sido, digamos, estudiante de las dos modalidades, porque mi primera maestría la hice de manera online. Por fortuna, bueno, me fue súper bien, fue una muy buena experiencia, pero he visto que para los docentes, para algunos de ellos de manera especial, esa transición no ha sido fácil, porque por supuesto no es lo mismo que tú y yo estemos hablando acá, a que estemos hablando a través de un dispositivo como este y como que las herramientas que se requieren son diferentes. Entonces, claro, como siempre hay una resistencia natural al cambio, he visto eso y he querido como explorarlo y decir cómo podemos hacer para que los educadores, primero, no lo vean como el enemigo, ¿no? Y segundo, como que abran esa mente, así como tú nos dices, para que desarrollen las herramientas que les permitan ser tan efectivos o más efectivos de lo que han sido en las aulas de clase, pues ahora en las aulas virtuales. Exactamente. Uno de los eventos más significativo que viví en el proceso del cambio con la pandemia precisamente fue ver cómo se dio ese proceso de transición de la presencialidad a la virtualidad. Entendiendo de que no estábamos preparados para ellos, a pesar de que particularmente Eduardo Atencio da clase en educación virtual desde el 2013, ¿no? Esto no es nada nuevo. Claro, Esto no es nada nuevo, simplemente que la pandemia visibilizó esta modalidad educativa a través del uso de estas herramientas, plataformas, estrategias que posibilitan otras formas de interactuar y construir el conocimiento en otros escenarios, claro, ¿no? Claro. Y la validó, ¿no? Exactamente, sí. O sea, legitimó de que sí existe, de que sí sirve, porque aquí, bueno,
aquí en este espacio muy naturalmente les digo, los profesores que dábamos clase en educación virtual nos decían, no, es que él no quiere ir a la universidad presencialmente, él quiere dar clase en calzoncillos. Ya, así nos decían. Entonces yo decía dentro de mí, en calzoncillos, no. Cuando entendamos la dinámica que implica el modelo educativo desde la disrupción para romper el patrón convencional de la educación, que ya se agotó, ¿ok? Ya se agotó porque hoy en día la virtualidad nos ha permitido tener un mayor nivel de sostenibilidad, de inclusión, de equidad, cerrando brechas, incluso cuando hubiese existido la posibilidad de estar tú en tu país de residencia y poder cursar un programa académico en cualquier país. Claro, no existía la posibilidad. Entonces, entender el modelo didáctico y en la manera en que se da el proceso de interacción, de colaboración, de construcción del conocimiento a partir del uso hiperconectado de estas herramientas en entornos totalmente disruptivos es lo que tenemos que incorporar en nuestra praxis docente. Claro. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque tengo que entender que la virtualidad no simplemente significa ir a un curso sincrónico, una clase sincrónica y me desprendí. No, eso implica un antes, un durante y un después de la clase. Claro. ¿Ya? Claro. Eso implica un proceso de autogestión de la información y el conocimiento, de aprendizaje colaborativo, de desempeño autónomo. Hay múltiples elementos que entender que intervienen en este caso, en la configuración del hecho didáctico que se da en ese entorno virtual. Entonces, a veces la gente confunde el entorno virtual con una plataforma concebida, si se quiere, como un repositorio, ¿no? O como un correo institucional que simplemente lo utilizo para enviar la información. No, es un ecosistema donde intervienen, donde conjugan, donde convergen diversos componentes, herramientas, estrategias que han sido pensadas desde un diseño instruccional para lograr unas ciertas competencias, unos resultados de aprendizaje, unos objetivos preestablecidos y de tal manera lograr lo que nos planteamos para un perfil de egresado que cumpla con los requerimientos de una sociedad global, compleja, que está en constante cambio como tal. Entonces es bastante interesante esto de la virtualidad y ese proceso de transición que sin duda demanda formación tecnopedagógica. Sí, esa iba a ser mi siguiente como consulta o pregunta, porque claro, me encanta la expresión de que es un ecosistema, porque lo cierto es que tenemos una variedad infinita de herramientas allí que pues la presencialidad también tenía de pronto un poco esa limitación, que ahora pues el escenario virtual nos ofrece tantas otras cosas. Distinguiendo que ese ecosistema de virtualidad encuentra varias modalidades o varias adaptaciones que se corresponden con el modelo educativo de cada institución. Claro. Los formatos, las estrategias, el diseño instruccional. Eso iba a decir, todo. El diseño instruccional, entonces acá también tiene está pasando por una transición y claro, pues es innegable que es para lo que nos tenemos que preparar, porque en la medida en que estemos preparados para eso, pues vamos a ser más efectivos también en todo lo que hagamos. ¿Cuáles tal vez son esos elementos? Porque son muchos, pero los clave o los esenciales en los que un docente podría enfocarse al menos de manera inicial para hacer esa transición y dejar de ver a la virtualidad como un enemigo y convertirlo antes al contrario en su aliado que le permita ser mucho más efectivo y de pronto tener otros niveles también de resultados con sus estudiantes. Entender el estilo de aprendizaje del estudiante es medular en este proceso. Okay. Hay quien estudia o hay quien entiende o comprende o se apropia del contenido de una manera distinta a otro. Hay uno quien lo hace por un canal auditivo, otro visual, otro kinestésico, otro que integra a todos. Pero mi mayor recomendación para el docente es decirle que no se enfatice tanto en el contenido, porque contenido es contenido. Y el estudiante le encuentra sentido al contenido una vez que éste logra ser aplicado a casos reales del contexto y que él puede asimilar y entender entonces para qué le sirve ese contenido. Entonces allí entra en juego un elemento muy importante y es que no es tanto el contenido, no estoy diciendo que no sea importante, sino no es centrarle la atención a la cantidad, sino a la calidad y a la esencia del contenido. ¿Qué necesita el estudiante hoy día para poder intervenir su proceso, para intervenir en su quehacer, para intervenir en su cotidianidad? Y entonces esto te está hablando de la reformulación o la incorporación de estrategias que vayan acordes a la realidad de la virtualidad. Donde tú estés donde puedas estar, perfecto, pero con un estudio de caso tú seas capaz de seleccionar una institución, de hacer un diagnóstico institucional, de ir a identificar procesos, de intervenir procesos, de llevar seguimiento, de tomar decisiones, pensamiento crítico. Es decir, complementar la formación académica profesional con una soft skill
que le permitan ser mayormente, digamos, no mayormente, para ser más competitivo en el mercado según los requerimientos que estamos viviendo hoy día. ¿Ya? Porque en muchos casos el estudiante sale y dice, ¿y yo para qué vi este contenido si no lo voy a aplicar ni lo he aplicado? Claro, y a todos nos ha pasado en todos los modelos educativos a los que hemos pertenecido. Entra en juego la esencialidad del contenido, la pertinencia curricular de ese proceso de formación. Por eso la importancia de siempre estar retroalimentando con el sector empleador, empresariales, la parte de organizaciones sin fines de lucro, todos los que puedan aportar para fortalecer esa experiencia educativa y de esta manera brindar un proceso formativo de calidad. Claro, que también es otra de las ventajas que nos permite hoy la virtualidad, que es estar más conectados y poder tener de primera mano esa información que tú estás mencionando. Antes éramos como islas y cada uno con su modelo educativo y Dios quiera que le vaya bien, pero ahora como que podemos realmente ver qué es lo que el mercado está necesitando y bueno, cómo proveer ese profesional capacitado para esas necesidades actuales, que es algo de lo que me encanta también de tu currículum, que tú estás muy enfocado en eso, en desarrollar las habilidades que se necesitan hoy y de cara pues al futuro para que realmente tengamos esas herramientas. Y hablando de eso un poco, quisiera que hablemos de inteligencia artificial también, por supuesto, pero ¿cómo te voy a tener acá y no vamos a hablar de esto? Pareciera que me hubiese sacado todo el guión, pero de aquí. ¿Verdad? Me encanta. La sinergia. Es que lo que pasa es que todos estos procesos están concatenados, es sistémico. Es sistémico, fíjate, comenzamos desde lo macro y ya venimos por acá a la parte instrumental, a la parte de aplicación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener definido un modelo educativo muy bonito, muy disruptivo, puede vender la innovación por todos lados, pero si a nivel de implementación en el aula yo no recurro a estrategias y herramientas que vayan alineadas a estas nuevas tendencias, a estas nuevas tecnologías emergentes, como también las llaman por ahí convergentes, yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada porque realmente en vez de cooperar, de implementar, de adoptar, de abrazar estos nuevos cambios, estas nuevas propuestas, entonces lo que estoy haciendo es alejar al estudiante de la posibilidad que él tiene para ser más productivo, competitivo y pare de contar. Inteligencia artificial generativa, mira, con el boom de la inteligencia artificial aquí tenemos que entender algo, que tenemos que asumirla desde un punto de vista como una inteligencia integrativa. Y cuando yo hablo de una inteligencia integrativa no es haciendo referencia a la complementariedad de las herramientas, ¿no? Sino más bien de los tipos de inteligencia. Bien, tengo por un lado una inteligencia artificial generativa que me proporciona un cúmulo de herramientas para hacer miles de actividades que optimizan el tiempo, tareas, funciones fabulosamente, pero en el contexto de la educación tenemos que ser muy precavidos en el uso y en el comportamiento ético que ello implica, con unas pautas claras para no incurrir en situaciones pocas deseadas en un proceso de formación académico, profesional de calidad, ¿no? Entonces, es entender esta inteligencia integrativa que pone de manifiesto la necesidad de incorporar unas herramientas de inteligencia artificial, pero con inteligencia humana. Es decir, soy yo quien dispone de cuáles son las que necesito, por qué las necesito, para qué las necesito, cómo las voy a utilizar, con qué criterios las voy a trabajar y poder integrar estas dos herramientas donde el pensamiento crítico, el juicio, la toma de decisiones prevalezca ante cualquier otro tipo de práctica no deseada. ¿Ya? Bueno, si hablamos entonces de eso, de las prácticas deseadas y de las no deseadas, ¿cuáles podríamos nombrar? Por nombrar algunas, porque sé que esto es un universo infinito. Esto es un mundo. Pero sí, pero ¿cuáles podrían ser esas prácticas no deseadas? ¿Y cuáles serían las que sí, digamos, como que...? Yo siempre pongo un ejemplo en clase cuando doy mis clases de diseño instruccional, de diseño curricular, de inteligencia artificial aplicada a la educación, a los negocios. Siempre digo lo siguiente. Siempre van a copiar y pegar. Eso no existe con el ChatGPT. Eso viene de monografías.com. Esto viene del Rincón del Vago. Oye, el Rincón del Vago. Viene de Wikipedia, donde la gente copiaba y pegaba y ni siquiera le quitaba el hipervínculo a lo que estaba. O sea... Y tal cual, sin darse cuenta que era una enciclopedia de acceso abierto que podía ser editable. Ya entonces uno empezaba a corregir los trabajos y uno leía las primeras 5 líneas o el primer párrafo, bien, y en el centro venían puros dislates teóricos que no tenían nada que ver. Entonces yo les digo a los estudiantes, usted puede copiar y pegar lo que usted quiera. Muy bien, ahora bien, como práctica no deseada, no está bien hecho. No es ético por parte del estudiante. Por eso es que hay que trabajar mucho ese comportamiento ético con estrategias que desde la base de la formación le permitan al estudiante el desarrollo del pensamiento crítico. A mí de nada me sirve preguntarle al estudiante qué es la inteligencia artificial. No.
A mí me interesa que el estudiante aprenda a desarrollar habilidades donde pueda sustentar con autores que es inteligencia artificial y que en función de esos autores, incluyendo el ChatGPT, que no es un autor, ¿no? Pero No, es claro. una fuente de consulta que Sí. estamos utilizando, perfecto. Yo lo estoy incitando a que utilice la inteligencia artificial Claro. allí, ¿verdad? Entonces les digo, en función a estas tres fuentes de información, los dos autores con normas APA y el ChatGPT, triangule la información, identifique puntos de convergencia y de divergencia entre esas definiciones y a partir de ello formule su propia postura. Claro. Entonces, ahí hay un proceso de Diferente. construcción, ahí hay un proceso de contrastación, hay un proceso de triangulación de fuentes que pone de manifiesto el ejercicio crítico del estudiante. ¿Piensas o piensas? Sí, tienes que hacerlo. ¿Ya? Ah, no, pero es que es muy fácil. Busco el autor 1, que es inteligencia artificial, busco el autor 2 y me dice el ChatGPT. Perfecto, ahora haz la triangulación y formula tu postura. Claro. De allí en adelante, cuando tú valides tu postura en función a los referentes teóricos, es esa la que va a orientar tu visión del mundo, porque es que ese es el problema, que no han enseñado es a repetir lo que otros han dicho. Sí. ¿Ya? Y estamos en un modelo educativo donde debemos propiciar que el estudiante construya su propia postura en función a su visión del mundo. Claro. Porque así como tú piensas, actúas. Y en función de ello tomas decisiones. Claro, y mira que ahora que estás diciendo eso, porque obviamente el rol del educador siempre ha sido fundamental, pero la gran responsabilidad que recae, especialmente ahora con todas las herramientas a las que tienen acceso los estudiantes, ese rol del educador, o sea, porque es también un poco, ahora que estabas diciendo eso, como la introducción a todo este universo digital, que pues bueno, a menos de que sus padres sean también pues muy conocedores de todo lo que ofrecen, pues ahora vemos a los niños con tablets desde que son bebés, Así es. y el rol del educador acá cobra un papel esencial en esa introducción al uso de las herramientas digitales que ellos tienen a su disposición ahora. Y no solamente la introducción al uso de las herramientas, sino monitorear el uso de las herramientas. Decía Manuel Castel, español, dedicado a estos procesos con la sociedad de la información y el conocimiento. Sí. Con las tecnologías y la información pueden ocurrir dos cosas. O formas al estudiante o lo deformas. Sí, ¿Ya? claro, Entonces, esto te invita también a repensar tu rol protagónico como docente, y yo se lo digo a mis estudiantes. Yo estoy aquí para darle luces, para darle pistas, para generarle a ustedes esa lluvia de ideas, a despertar cerebro, pero esto es una realidad de ustedes, porque para lo que para ti es bonito, para mí no es bonito. ¿Ya? Entonces yo estoy en una postura, en una posición de orientar, en servirte como un mediador, y no lo digo yo, lo dicen las teorías del aprendizaje. Sí. Ya lo que eres capaz de hacer solo, ¿ok? Lo que eres capaz de hacer con andamiaje del docente. Yo soy ese andamio que te lleva de un punto A a un punto B, ya con estrategia, con herramienta, con un proceso que ha sido pensado y diseñado en el marco de unos resultados de aprendizaje. Claro, Bien. claro. Entonces, hablar de prácticas deseadas son muchas. Son muchas las prácticas deseadas, y una de ellas cuando tú docente incorporas el uso de la tecnología de la información, de la inteligencia artificial, propiamente dentro de la planificación, dentro del sílabo, dentro Que de la sea tu guía intencional, didáctica, que sea claro. intencionada, pero que tengas claridad para el qué la estás incorporando. Sí, claro. Que tengas bien definida la secuencia operativa de ese proceso formativo. Claro. Ya, prácticas no deseadas, la de copiar y pegar. Claro. Bien, pero si yo le doy la instrucción con claridad al estudiante, voy a lograr el propósito. No hay una clase de Eduardo Atencio que no tenga el ChatGPT abierto, con Sí. los estudiantes en sincronía. Buenísimo. En sincronía. Y ese tipo de herramientas, porque dependiendo el área de formación, la unidad de aprendizaje, el resultado de aprendizaje, selecciono herramientas específicas para desarrollar actividades. Porque necesitamos realmente desarrollar una práctica centrada en la transferencia entre la teoría y la realidad, ¿verdad? Claro, por donde el supuesto. estudiante se empodere de la herramienta y la pueda aplicar. Porque eso es lo que necesitamos, es lo que necesita y es lo que demanda el estudiante. Claro, claro. Y ese tal vez, ahora que lo mencionas, podría ser como una de las oportunidades de mejora que tenían tal vez los procesos de educación mucho más antiguos, que uno no sentía como tan claro ese vínculo entre la teoría y la práctica. Entonces cuando uno salía con su carrera y feliz porque ya se las sabía todas, claro, el ejercicio ya de estar vinculado a una organización o de emprender pues era obviamente algo un poco diferente. Eso que tú mencionas con respecto al rol del docente también me hace pensar en una conversación que tuvimos hace poco con una docente nuestra que bueno, es también doctora en diseño instruccional y sobre todo como en diseños instruccionales digitales, y hablábamos un poco del reto que tienen ahora los docentes, que ya antes, pues antes de toda esta historia que estamos hablando del acceso a la información, pues el educador era quien proporcionaba la educación al estudiante.
pero hoy en día el estudiante puede haber accedido a miles de fuentes y venir con un montón de inquietudes, y el docente tiene aún un reto más grande, porque no es como que le estoy enseñando algo que solamente yo sé, sino que usted probablemente ya viene como con otras experiencias que va a retar mi propio conocimiento como educador. Exactamente, eso yo siempre lo he dicho cuando me corresponde formar docentes, ¿no? Y es entender de que hoy en día el estudiante sabe más que uno, de que ya hay que romper el paradigma de que yo lo sé todo porque yo soy el docente y el 100 es mío porque yo soy el que evalúo y soy el que estudia. Eso no existe, porque en esta época en la que estamos terminamos nosotros aprendiendo mucho más que el estudiante, aunque no lo creamos, ¿ya? Y es por eso que tenemos que tener mucha apertura y flexibilidad mental para poder naufragar en estas olas de cambios que implican reconocer la incertidumbre ante todo como posibilidad de que cualquier cosa puede suceder. Claro. Y esto implica armarse de estrategias, tener un arsenal de estrategias para poder abordar todos los frentes por diferentes caminos y diferentes formas. No es tarea fácil, por supuesto que no es tarea fácil, pero estamos llamados a esto en este proceso de cambio que estamos viviendo, donde no solamente es una declaración filosófica del modelo educativo disruptivo, innovador, bellísimo, porque es virtual. No, y porque es virtual porque utilizamos una plataforma y un diseño instruccional. No, esto va mucho más allá. Sí, va mucho más allá y tiene que ver con la parte de la docencia estratégica propiamente. Sí, sin desconocer de que esto amerita un acompañamiento institucional y de gestión. Claro, con una infraestructura, con una formación, con un acompañamiento. O sea, esto implica un recorrido muy complejo que nosotros como instituciones tenemos que ver desde una perspectiva sistémica. ¿Ok? Nada está aislado. Todos nos retroalimentamos entre todos. Claro, claro. Y es que el mismo mercado, si lo hablamos pues en esos términos ya de un poco más de negocios, lo está exigiendo, porque es que hoy en día también la forma como aprendemos, incluso nosotros que venimos de un modelo de pronto más tradicional, es diferente porque vemos la oferta que está allí, porque ya las personas son mucho más digitales, los jóvenes ya tal vez no quieren estar tanto tiempo en un aula de clases, sino quieren tener como algo más hands-on, como unas experiencias diferentes. ¿Cómo es eso que acabas de mencionar? Me parece súper clave, porque bueno, nosotros también tenemos acá, bueno, una maestría en educación que tú sabes, que tú, bueno, ¿no? Y parte de nuestro mayor interés, por supuesto, y de lo que nos motiva, por supuesto, a entregarles herramientas a los docentes es pues porque nosotros estamos en el sector educación, y así como antes el paradigma era como que, ay, no, es que los médicos nunca dejan de estudiar, pues es que ahora nadie puede dejar de estudiar, o sea, todos tenemos que estar actualizándonos constantemente sin importar el sector en el que estemos. Así es. ¿Cuáles crees tú? Bueno, porque hemos hablado obviamente de la inteligencia artificial, que es, bueno, uno de los temas más de mayor, que más suenan en las tendencias actuales, pero ¿cuáles dirías tú que son otras tal vez, digamos como que sí, desarrollos digitales o tecnologías que crees que van a impactar con mayor fuerza el sector educación, especialmente de aquí, bueno, a los próximos años? Todos los sectores, porque fíjate que no ha existido hasta el sol de hoy una tecnología para un campo en específico, sino que se trasciende, y estos sectores lo que hacen es que le dan mayor uso que otros, ¿no? Fíjate con el tema de la gamificación, por mencionar algo. Sí. La gamificación a nivel lúdico y todo esto, a nivel interactivo en educación, excelente, pero en el sector empresarial ha tenido grandes logros que se han empoderado a nivel organizacional, que uno dice, en el sector empresarial, sí, wow. Y fíjate que ha servido a través de simuladores, a través de entornos con realidad virtual, con realidad aumentada, todos estos procesos. Tecnología emergente que va a impactar mucho. Por supuesto, todo esto tiene que ver con las posturas institucionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como comentaba, los modelos educativos digitales, virtuales, como los queramos llamar, en este caso, según los planteamientos institucionales, siempre van a tener una tropicalización, una contextualización en función al ADN de la institución. Bueno, aquí son 8 semanas y se va a trabajar así, una sincronía por semana, con unos encuentros así, con tales recursos. O sea, cada institución le imprime su sello, digamos, a ese modelo de mediación didáctica. Sin embargo, sea cual sea el modelo, es importante entender bajo qué metodología tú vas a trabajar el encuentro con el estudiante. Particularmente yo vengo a desarrollarme un escenario totalmente donde está muy vinculado al estudio de casos, la práctica, la resolución de problemas del contexto real, o sea, muy, muy marcado. Y para mí, una de las tecnologías emergentes son los gemelos digitales. Ya poder desarrollar esos laboratorios casi que vivenciales para poder replicar situaciones reales en situaciones digitales que le permitan al estudiante intervenir, que le permitan al estudiante reconocer realidades, proponer, resolver desde una perspectiva netamente práctica. Esa es una de ellas. Otra que yo trabajo mucho y que no es
está dentro de las tecnologías emergentes, al igual que el Big Data, al igual que el Internet de las Cosas, al igual que los gemelos digitales que acabo de mencionar, es el cloud computing. El cloud computing, todo esto, ¿cuánto nos ha facilitado? Y yo siempre lo digo y se lo digo a mis estudiantes, es una de las asignaturas que más doy. Yo le digo a mis estudiantes, anteriormente andábamos con el disquete. Ay, sí. Después el pendrive. Si se te perdía el pendrive, triste. Ya, sí, entonces terrible. luego los almacenadores de mayor complejidad. Hoy por hoy tenemos una infraestructura tecnológica donde podemos tener todo en la nube y donde estás remotamente, deslocalizadamente, tú puedes acceder a la información, trabajo remoto, colaboración, miles de herramientas que te posibilitan ser más productivo. O sea, entonces el cloud computing no solamente tiene en este caso un gran impacto en el área educativa para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje disruptivos, sino que también a nivel organizacional. Te permite y te posibilita una realidad que no estábamos preparados anteriormente, porque antes si no estabas en la oficina las 8 horas centrada no eras competitivo, no eras productivo, no cumplía, tenías que estar con el jefe atrás observándote, cumplían, me explico. Y esos modelos han buscado realmente legitimarse a lo largo del tiempo, a pesar que luego la pandemia intentamos retroceder los avances que habíamos logrado. Pero al sol de hoy, pues, ha pasado a ser como que parte de una negociación para que puedan subsistir estas innovaciones, ¿no? Porque son innovaciones realmente. Ojo, cuando hablamos de innovación, no solamente nos estamos refiriendo a un producto, ¿no? Sino a la mejora de un proceso, de una metodología, me explico, ¿no? Es decir, no tiene que ver solamente con lo tangible, bien, sino también con esas formas que nos permiten desarrollarnos y renovar las bases para poder adaptarnos a los cambios. Claro, y me gusta mucho que hagas esa aclaración porque muchas veces las personas percibimos cuando escuchamos la palabra innovación que es, bueno, algo nuevo que no existía antes y que nunca nadie había visto, y creo que la forma, realmente lo que tú mencionas, la forma como más acertada de aplicar el término es eso, es como renovar o mejorar algo que ya existía, sea un producto, sea un servicio o un proceso, o bueno. Entra en juego un poco la teoría de la innovación, ¿no? La innovación incremental, la innovación radical, cuando está orientada a procesos, mejora de procesos, optimización de estructuras, metodologías, formas. Allá hay innovación. ¿Ya? Ahí hay que entender realmente el fin de esa innovación. Bien, para poder entonces incorporar esos insumos a una dinámica institucional que se va a ir viendo renovada a la base de su proyecto de filosofía institucional, su misión, su visión. ¿Cuál es el ADN que te caracteriza frente a esa innovación? Entonces, sin duda alguna tenemos que abrazar la innovación como parte de la institución. Si no innovamos, estamos ya declarados a morir. Claro, claro, por supuesto. ¿Tú dirías, por ejemplo, o calificarías la educación virtual como un tema de innovación de la educación tradicional? Fíjate, la educación virtual es una variante de la educación a distancia. Tenemos que partir de allí. La educación a distancia siempre ha existido, simplemente que iniciamos cuando nos enviaban los recursos por correo postal. Te preparabas, ibas al sitio de la universidad, presentabas algún examen y te regresabas. Esa es la concepción clásica de la educación a distancia como modalidad educativa. Bien, que si se quiere, fue incorporándose, fue penetrando los países en función a su aparición y a su evolución como disciplina educativa, del campo de la tecnología educativa y todos estos elementos que en ella intervinieron. Sin embargo, a partir de esa educación a distancia se derivan, digamos, unas submodalidades, que es la educación semipresencial, la educación virtual, que es donde nos amparamos actualmente. ¿Qué sucede? Que la educación virtual no es nueva, al igual que la semipresencialidad. ¿Ya? Simplemente que ella recobró fuerza, ella se legitimó, se visibilizó con la pandemia como efecto catalizador de cambio. O sea que cuando hablamos de modelos híbridos no estamos hablando de algo que haya nacido después de la pandemia, sino que... Se puso de moda. Se puso de moda, porque gracias a Dios que con la pandemia salieron muchos expertos a hablar de educación virtual, pero nunca habían dado clase en educación virtual. Entonces yo decía, pero ¿y cómo es esto? Digo yo, wow, el gurú en educación virtual ya tiene libros. En la pandemia se dedicaron a escribir libros y decía, pero ¿de dónde sacan la información? Si la empiria, la experiencia te da muchos frutos. O sea, yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es esto? O sea, yo dije, bueno, hay que seguir la corriente. Vamos a ver qué pasa. Validaba lo que sí, validaba lo que no. Yo dije, bueno, muy respetuosamente, porque también hay que dar apertura a ese pensamiento y a esa posibilidad, ¿no? De esa pluralidad. Sin embargo, sí soy fiel creyente de que la pandemia robusteció este proceso. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los países?
quienes no creían en ella o quienes la tenían como salvavidas se dieron cuenta que fue la estrategia que permitió el desarrollo de la continuidad académica en verdad. todos los niveles y modalidades educativas. Sí. ¿Ya? Entonces corrieron a generar desde políticas educativas que no existían para ampararse en la educación virtual, ¿verdad? Empezaron a configurar modelos educativos, empezaron a generar modelos didácticos, modelos de evaluación, estrategias, formación docente, programas, planes, a infraestructura. Empezaron a crear unidades de creación de contenidos. Sí. Y yo miraba y decía, wow. Sí, increíble, fue increíble porque además como tú mencionabas inicialmente estos son procesos transversales, o sea, estamos hablando hoy en el sector educación, pero esto impactó absolutamente todas las áreas. A nivel organizacional, las universidades corporativas se instan como una instancia dentro de las organizaciones para desplazar los procesos de formación continua, contratando outsourcing, contratando firmas, sino que tengo mi unidad corporativa aquí de interna que forma al talento humano de la organización. Entonces se empiezan a generar esos modelos, empiezan a incorporarse plataformas, empiezan a incorporarse recursos, o sea, es decir, estamos en todo. Claro. Estamos en todo. ¿Por qué? Por la flexibilidad y la autogestión del tiempo, del espacio, de tu disposición, muchas cosas que favorecen estos escenarios. Claro, y al punto que ha sido difícil, incluso pues si hablamos del área de los negocios, volver a la presencialidad completa, porque ya también los mismos empleados y como que las mismas unidades de negocio se han dado cuenta, bueno, puedo ser incluso a veces más efectivo desde un trabajo remoto que desde la propia oficina, pues por diferentes causas. Razones. Pero sí, claro, ha sido difícil migrar nuevamente al pasado. Creo que ya nunca vamos a volver a estar allá por completo. Totalmente. Esto es un tema también que tiene que ver mucho en la parte organizacional con... hablemos de una dimensión generacional. Sí. Los que somos millennials no queremos, no estamos atados a las organizaciones. Necesitamos libertad. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Por nuestro estilo, y digo nuestro porque yo me incorporo ahí en esa colada todavía, ¿no? Sí. Pero ¿qué te quiero decir yo? La gente también tergiversó el tema del teletrabajo. Porque el teletrabajo no es sentarte a trabajar las 8 horas en tu horario como tal. O es lo que se ha vendido. ¿Por qué? Igual que los modelos educativos. ¿Qué hicieron los ministerios de trabajo? ¿Qué hicieron? Empezaron a generar reglamentos, empezaron a generar... O sea, de atrás para adelante. Yo recuerdo que en ese proceso yo decía, pero es que a mí nadie me puede supeditar a las 8 horas sentado yo en la silla trabajando. No. Entonces, si te parabas, te tenían un Zoom abierto para vigilarte. O sea, si cumplías o no cumplías el horario, yo dije, no, esto no es para mí, dije yo. Me empecé a formar en una perspectiva que se llama Smart Working. Y el Smart Working es totalmente distinto. Sí. ¿Por qué? Porque la empresa, el empleador, el dueño, como se quiera ver, el líder, el gerente, te proporciona los recursos, la infraestructura, te asegura todos los insumos que tiene, te pone objetivos, te pone metas KPI claramente. Claro. Con una calendarización tú ves en qué tiempo, en qué hora, en qué espacio tú lo vas a hacer. Punto. Yo trabajaba desde los aeropuertos. Ya. Y yo veía mi calendario, tal día tengo que entregar tal cosa. ¿Cómo hacía yo? No sé. Yo veía cómo administraba mi tiempo, pero no tenía nadie encima, no había un monitor. Había un sentido estricto de confianza entre el empleado, el empleador y el empleado. Claro. ¿Ya? Entonces, allí cambia la metodología. Hay fuentes inspiracionales que te conducen y te motivan porque te sientes de alguna otra manera retribuido por el reconocimiento de tu tiempo, de tu espacio, aparte de lo económico, por supuesto, y todo fluye. Entonces, yo me manejo más con Smart Working. Si yo tengo que amanecer, amanezco. Claro. Es mi decisión. Es tu decisión, claro que sí. Y mira que cuando estás hablando de ese escenario, bueno, en el ámbito empresarial, vamos a decirlo, un poco la base o el obstáculo que hay que vencer es siempre como el miedo a lo desconocido, porque cuando tú dices que le ponían a uno el Zoom para verificar que no, o sea, siempre hay hubo como un poco un escepticismo a los temas digitales que nos tocó sí o sí adaptarnos y que fueron los que nos demostraron la continuidad de todas las industrias durante el tema de la pandemia cuando todos estábamos encerrados porque no había otra opción. Entonces, como que vencer esos paradigmas, siento yo, que es tal vez el primer paso que podemos dar todos los profesionales sin importar el área en el que estemos, como para poder adaptarnos efectivamente a los nuevos modelos digitales en todas las industrias. Eso lo vamos a lograr en la medida que el modelo digital esté precedido por una cultura de agilismo en la organización. Claro. La agilidad frente al proceso no está asociada únicamente con la rapidez en que yo doy respuesta a un requerimiento, a un producto, a un servicio, sino realmente cómo yo al equipo lo empodero de herramientas y de técnicas que le permitan ir interviniendo en ciclos iterativos para poder ir descubriendo oportunidades de mejora que le conduzcan colaborativamente al logro de esos resultados en un tiempo con eficiencia, con eficacia y con efectividad.
No, genial, genial, me encanta este tema, me encanta este tema. Bueno, yo creo que bueno, hemos llegado al final de este webinar, de verdad que ha sido encantador escuchar de una manera tan sencilla, además como explicas esto, que pareciera que es muy fácil, pero bueno, obviamente es un reto que todos hemos tenido que enfrentar, y bueno, te extiendo de una vez la invitación para que nos sigas acompañando acá y nos sigas explicando todos estos temas para que dejen de ser un tabú para las personas que nos ven y pues que por el contrario quieran cada vez aprender mucho más. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que me ha encantado tenerte acá. A ti, Laura, de verdad que muchísimas gracias y bueno, nada, estamos a la orden para otras situaciones de intercambio como esta. Por supuesto, así será. A todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo webinar aquí en Atlantis University.